Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. La saluda su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 13 de abril, empezando ya la Semana Mayor. Así es, después de 40 días donde pues estuvimos, la iglesia nos dio, ¿verdad?, todo este tiempo de preparación que es la Cuaresma hasta llegar exactamente al día de hoy, donde se da inicio esta Semana Santa, Semana Mayor. Pues saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. El día de hoy ya fue la Santa Misa, la procesión, todos los que participaron, que sí fueron varias de las personas, allí en Montemaría, en la procesión y en la celebración de la Santa Misa de las 12. Ahorita hasta las 5 sería la otra misa. Para el Jueves Santo, la misa es a las 8 de la noche. Se pronostica un poco de lluvia, pero solamente en la mañana. Entonces, el jueves, me imagino que se va a hacer afuera, allá en la Plaza Guadalupana, a las 8 de la noche, la Santa Misa. Hay solo una misa en el transcurso del día. Entonces, es la de las 8 de la noche. Después de ahí, las representaciones. Al día siguiente, el viernes, el Vía Crucis se empieza a las 9:30 de la mañana en la Glorieta del Peregrino y se va subiendo hasta llegar a Montemaría con la explicación de las 7 palabras y después a las 3 los oficios divinos. Según los pronósticos, dice que hay 50% de lluvia en la mañana el viernes. Entonces, a ver, hay que llevarnos una chamarra, ¿verdad? Y en la tarde ya no hay lluvia. Entonces, a las 3 son los oficios divinos, a las 5 de la tarde es la procesión en silencio y el pésame a Nuestra Madre la Virgen María. Después, al día siguiente, el Sábado Santo, no hay lluvias hasta ahorita, ¿verdad? No hay, gracias a Dios. Entonces, la misa es a las 8 en Montemaría, la misa de resurrección, que dura pues bastantito para que lo contemplemos. Es a las 8 de la noche, la bendición de los cirios pascuales y el agua también. Entonces, a las 8 en Montemaría. Y al domingo, las misas ordinarias de domingo, que son a las 6, 8:30, 12 y 5 de la tarde. Pues estos son los horarios para los que gusten participar en Montemaría. Igual también los que quieran ir al Cerro del Divino Niño. Aquí ahorita déjenme les comento los horarios para que ustedes también sepan y así ya sea en uno o en otro de los lugares. En el Cerro del Divino Niño, el jueves, la misa es a las 5 de la tarde, es más temprano. A las 5 de la tarde luego ya la aprehensión. El Viernes Santo va a ser el Vía Crucis a las 9:30 y a las 3 los oficios divinos. Hasta las 7 es la procesión del silencio. El Sábado Santo, la misa de resurrecciones a las 5 de la tarde en el Cerro del Divino Niño y a las 7 la representación. Entonces es más temprano que Montemaría para que ustedes por ahí contemplen eso. El Jueves Santo en el Cerro del Divino Niño, la misa a las 5. El viernes, 9:30 igual el Vía Crucis, los oficios a las 3. Y el Sábado Santo a las 5 de la tarde, la misa de resurrección allá en el cerro. Entonces, para los que gusten, ya sea ir a Montemaría o al Cerro del Divino Niño, pues están invitados. Nos unimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Hoy es domingo 13. Hoy celebramos a San Martín I. El día de mañana, lunes 14, Santa Liduvina. Martes 15, San Ezequiel. Miércoles 16, San Benito José Labre. Jueves 17, Beata María de la Encarnación. Viernes 18, San Francisco Solano. Sábado 19, Santa Inés de Montepulciano. Repetimos. El día de hoy, domingo 13, San Martín I. Mañana, lunes 14, Santa Liduvina. Martes 15, San Ezequiel. Miércoles 16, San Benito José Labre. Jueves 17, Beata María de la Encarnación. Viernes 18, San Francisco Solano.
sábado 19, Santa Inés de Montepulciano. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana, aunque cae pues la Semana Santa. Sobre todo el viernes, quien cumple años, pues es Viernes Santo, pero pues también es tu cumpleaños, ¿verdad? Me imagino. Vamos con el día de hoy, domingo 13. San Martín, primero Papa. San Martín fue el último Papa martirizado. Son más de 40 los pontífices que han sufrido el martirio. Nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y sabiduría. Fue elegido papa en el año 649 y poco después convocó un concilio de reunión de todos los obispos para condenar la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina, que se le llama monotelistas, se llaman estos herejes. Como el emperador de Constantinopla, Constante II, era hereje monotelista, mandó a un jefe militar con un batallón a darle muerte al pontífice. Pero quien lo iba a asesinar quedó ciego en el momento en que lo iba a matar y el jefe se devolvió sin hacerle daño. Luego envió Constante otro jefe militar, aprovechado que el papa estaba enfermo, el cual lo sacó secretamente de Roma y lo llevó prisionero a Constantinopla. El viaje duró 14 meses y fue especialmente cruel y despiadado. No le daba los alimentos necesarios y, según dice él mismo en sus cartas, pasaron 47 días sin que le permitiera ni siquiera agua para bañarse la cara. Un verdadero martirio que él soportó con especial paciencia. En aquellos días dejó escritas estas palabras: me martiriza el frío, sufro hambre y estoy enfermo. Pero espero que por todos estos sufrimientos les concederá Dios a mis perseguidores que después de mi muerte se arrepientan y se conviertan. En Constantinopla lo expusieron al público como un malhechor, para que las gentes se burlaran de él. Pero lo que consiguieron fue hacer que muchísimos admiraran la virtud de aquel santo varón, que todo lo sufría con admirable valor. Un tribunal de herejes lo condenó sin permitirle que dijera ni siquiera una palabra en defensa. Lo tuvieron 3 meses, padeciendo en la cárcel destinada a los condenados a muerte. Y luego lo sacaron de la cárcel por una petición que hizo el patriarca arzobispo de Constantinopla, poco antes de morirse, pero lo enviaron al desierto. Martín fue escribiendo en sus cartas lo que le iba sucediendo en aquellos prolongados martirios. En uno de esos escritos cuenta cómo lo llevaron sin la más mínima muestra de consideración o respeto a Crimea, en el sur de Rusia, junto al Mar Negro, donde estuvo por meses y meses abandonado de todo, sufriendo hambre y desprecios, pero enriqueciéndose para el cielo en el ofrecimiento diario de sus padecimientos a Dios. Sus sufrimientos eran tan grandes que cuando alguien lo amenazaba que le iba a dar muerte, exclamaba: sea cual fuera la muerte que me den, seguramente no va a ser más cruel que esta vida que me están haciendo pasar. Lo amenazaron con dejar su cuerpo expuesto a que lo devoraran los cuerpos y respondió: en cuanto a mi cuerpo, Dios se encargará de cuidarlo. Dios está conmigo. ¿Por qué me voy a preocupar? Y dando un suspiro de esperanza añadió: espero que el Señor Dios tenga misericordia de mí y me prolongará ya por mucho tiempo el tiempo de mi vida en este mundo. De veras que sus sufrimientos debieron ser muy grandes para desear más bien morir que seguir viviendo. En su última carta dice San Martín: estoy sorprendido del abandono total en que me tienen en este destierro, los que fueron mis amigos, y más, me entristece la indiferencia total con la que mis amigos, compañeros de labores me han abandonado. No tengo dinero, pero no habría ni siquiera unas libras de alimento para enviarlo. ¿O es que el temor de los enemigos de la Iglesia le hacen olvidar la obligación que cada uno tiene de dar de comer al hambriento? Pero a pesar de todo, yo sigo rezando a Dios para que conserve firmes en la fe a todos los que pertenecen a la Iglesia. Murió más de padecimientos y de falta de lo necesario que de enfermedad o vejez, en el año 656. En Constantinopla, donde había sido tan humillado, fue declarado santo y empezaron a honrarlo como un mártir de la religión. Y en la Iglesia de Roma se le ha venido honrando entre el número de los santos mártires. San Martín I, después de ser humillado por unos años, ha seguido siendo glorificado por muchos siglos. En él se ha cumplido lo que anunció San Pablo: después de un corto sufrir en esta tierra, nos espera un inmenso gozar en la gloria celestial. Amén.
Pues hoy lo estamos celebrando, San Martín I, Papa. Vamos con el del día de mañana, 14 de abril, lunes, Santa Liduvina. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimientos humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Scheveningen, Holanda, en el año 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a gentes muy necesitadas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad le invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya desde ese golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día. Continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieran lo único que lograría sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se despertaba allí inmóvil, en esa cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Ese virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Y luego colocó en la frente de la cama del enfermo un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca el crucifijo, y lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar en su santísima pasión. Ese recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjo un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Nos dice: y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolencias, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red, para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decían que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo, y en los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ella en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad
era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. Cuentan las antiguas crónicas que, recién paralizada, una noche soñó a Liduvina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? 38 años tullida en una cama o 38 años en el purgatorio. Y que ella respondió, prefiero 38 años en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, y 380 horas, y 3800 horas, y su martirio no terminaba. Al fin, preguntó a un ángel que pasaba por ahí, ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 años al purgatorio y ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta. ¿Que cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? Pues 3800. ¿Sabe hace cuánto que usted se murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3800. Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó, Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra. Y despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía, tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos imaginar. Y seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En el año 1421, o sea 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Shiedaman, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen, con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesús padeció en su Santísima Pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio, y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con que ofrecía todo a nuestro Señor. Cambiaron el santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta de personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus terribles dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril del año 1433, día de la Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que en la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron 2 soldados que le insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía:
Con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona. Puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en un hospital para pobres. Así se hizo. Y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios y después de muerta sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Cheyman. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén. Después de nuestra primera campanada para la celebración de la Santa Misa y este canto, arriba nuestras palmas, nuestros ramos, algo así. Bueno, continuamos. Martes 15 de abril, San Ezequiel, profeta. Ezequiel significa Dios es fuerte. Era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote. En el Antiguo Testamento en Israel los sacerdotes se casaban. Fue el profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Durante 22 años predicó al pueblo de Israel en el desierto. Dios le avisó que muchos no le iban a hacer caso. No querían hacerle caso. No te querrán hacerte caso a ti porque tampoco quisieron hacerme caso a mí, porque tienen cabeza orgullosa y corazón terco. Pero no les tengas miedo, pues yo te doy una voluntad aún más fuerte que la de ellos, y tan dura como el diamante, le dijo el Señor. Al principio, Ezequiel predicó en Jerusalén, avisando a la gente que si no dejaban su vida de pecado, vendrían terribles castigos y la destrucción de la ciudad. No le hicieron caso, y llegó el rey Nabucodonosor, y destruyó la ciudad de Jerusalén, y se llevó prisioneros y desterrados a sus habitantes. Entre los desterrados iba Ezequiel. En el destierro, este gran profeta mantiene viva la fe de los deportados y los anima constantemente a confiar en Dios. Les enseña que este castigo no significa que Dios los haya abandonado, sino que los quiere purificar y volver mejores. Ezequiel habló a Dios por medio de visiones muy misteriosas. Junto al río Quebar se le aparece el Señor en un carro de fuego llevado por 4 seres vivientes, los cuales tienen forma de león, toro, águila y de hombre. El león significa el valor, el toro la fuerza, el águila la elevación hasta muy alto y el hombre la inteligencia. Eso significa que toda la creación representada por los 4 seres le servirá y obedecerá al Creador. Dios le presentó en visión un campo lleno de esqueletos, le mandó darles una bendición y los esqueletos se llenaron de carne. Le ordenó darles otra bendición y los cuerpos adquirieron vida y resucitaron. Y Dios le dijo: esto es lo que voy a hacer con mi pueblo. Ahora están como muertos y desamparados, pero yo les daré nueva vida y los llenaré de bendiciones. En visión contempló Ezequiel que una carroza bellísima donde viajaba la gloria de Dios se alejaba de Jerusalén y se dirigía hacia Babilonia. Con eso el Señor le anunciaba que iba a abandonar por un tiempo a esa famosa ciudad, y así sucedió. Un año después Jerusalén fue destruida. Más tarde vio el profeta que la carroza con la gloria de Dios volvió otra vez a Jerusalén. Con eso se le anunciaba que la ciudad santa iba a ser reedificada otra vez, y allí se le seguiría dando gloria a Dios. Y así sucedió. El pueblo desterrado volvió a Tierra Santa, y en Jerusalén se volvió a construir el templo y a darle allí gloria al Señor. A Ezequiel se le murió la esposa y Dios le dijo: no llores ni lleves luto, porque con esto les quiero avisar que cuando les destruyan la ciudad no les van a dar tiempo para dedicarse a lamentaciones. Todo sucedió de esa manera. Un día le dijo Dios: échese al hombro el bulto con toda su ropa y sus utensilios de trabajo y salga por la ciudad como quien viaja por el destierro. Y si alguno le pregunta qué significa esto, les dirá que eso es lo que va a suceder si siguen pecando. Tendrán que irse al destierro con sus ropas y sus utensilios al hombro. Todo sucedió después, tal como Dios se lo había anunciado. En una visión le dijo el Señor: le voy a mostrar cómo será en el futuro la religión verdadera de mi pueblo. Y le mostró un río pequeño. El agua apenas llegaba hasta las rodillas y se podía atravesar fácilmente hasta el otro lado. Luego el río creció y el agua llegaba hasta la cintura.
El río siguió creciendo y ya el agua llegaba hasta el cuello y era difícil atravesarlo. Al fin, el río creció tan inmensamente que no se podía atravesar, y sus aguas refrescantes llegaron todos los campos de las orillas, los cuales se llenaron de árboles llenos de muy buenos frutos. Llegaron las aguas al mar muerto, que es súper salado, muy espeso y no tiene vida de ninguna clase. Y cambiaron aquellas aguas y las volvieron muy aptas para la vida, y se llenaron de peces. Y Dios le explicó que este iba a ser el futuro de la santa religión. Iría creciendo poco a poco hasta llegar el mundo entero y llenar todas las regiones de frutos de buenas obras, y convertir aquello que antes era maldad y daño en algo provechoso y lleno de bondad. Y así sucedió. Gracias a Dios. La religión crece cada día más y más, y sus frutos de virtudes y buenas obras son maravillosos. Muchos ambientes que eran como el mar muerto se volvieron llenos de vida espiritual gracias a la religión. Las gentes decían animadas: nuestros antepasados fueron los que cometieron las maldades y ahora somos nosotros los que las tenemos que pagar. Pero Dios le dijo a Ezequiel: no es así como dicen. Cada uno paga por sus propias maldades. Y le añadió una noticia muy importante. Si uno, que era malo, se vuelve bueno, se olvidarán sus antiguas maldades y se le premiará por la vida virtuosa que empezará a vivir. Pero si uno, que era bueno, se vuelve malo, se olvidará lo bueno que hizo antes y se le castigará por sus maldades. San Ezequiel profeta. Pídele a Dios que nunca se nos vayan a olvidar los males que nos pueden venir si desobedecemos las leyes del Señor, y que siempre recordemos con gran provecho los inmensos bienes que vamos a conseguir si permanecemos fieles al amor de nuestro Dios y obedecemos sus divinos mandatos. Estamos compartiendo los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, pues los que alcancemos, porque apenas estamos en miércoles. Miércoles 16 de abril, San Benito José Labre. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labre. Parece que desde niño le atraía dominar con la miseria su cuerpo para que el alma quedara más libre para volar a Dios. Ya a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo. Tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo. Nació en Ametz, Francia, del año 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto con su tío suyo sacerdote, el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres y a quien la gente llamaba un nuevo San Vicente. Benito José sentía una enorme inclinación a la lectura de la Sagrada Escritura y a leer vida de santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y de meditación, apartado del trato mundano con los demás. Su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste, y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y las penitencias. Viajando a pie, centenares de kilómetros, muchas veces por entre la nieve, visitó varios conventos de cartujos y de trapenses, monjes en perpetuo silencio. Pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era 24 años y que como solo tenía 20 no podía ser admitido. Al fin, en un convento hicieron una excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos. Imaginarse pecado lo que no es. Y le empezaron tan terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara, porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empezó Benito José una vida de lo más rara y poco común que se pudiera imaginar. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante de santuario en santuario. La Iglesia Católica tiene algunos templos donde se obran muchos y maravillosos milagros, y a esos templos llamados santuarios le llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo. Y Benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa, pero a pie, descalzo, de limosna, vestido
como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Descalzo, aún en plena nieve, pedregales o barro, o con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones, quiere practicar aquel consejo de Jesús. No llevéis alforja con provisiones, ni dinero, ni 2 túnicas. Se propone ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo vivirá de lo que a los demás les sobre. Para siempre será ya un peregrino errante. Sobre su camisa remendada llevaba un escapulario y un crucifijo. Las primeras 3 noches que estuvo en Roma, después de viajar centenares y centenares de kilómetros desde Francia a pie de limosna, las pasó en un hospicio de pobres, pero luego le pareció que eso era demasiado lujo para él, y en adelante dormirá siempre en la intemperie, en el quicio de una puerta, o debajo de un puente, o al abrigo de una escalera, o donde la noche lo sorprenda. Nunca aceptaba un lecho o una cama. Lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él. Quería asemejarse a Jesús, que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza. Su filosofía era la de las avecillas del cielo, a las cuales Dios alimenta, y no viven preocupadas por el día de mañana, porque el Padre Dios sabe muy bien qué es lo que vamos a necesitar. Las personas ordinarias al verlo sentían desprecio por él, y los orgullosos hasta le tenían asco, pero las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración. Como si fuera un monje cartujo, por los caminos no hablaba con nadie, a no ser que sintiera la inspiración para decirle alguna palabra espiritual a alguien. Cuando le daban una limosna, que él nunca pidió a nadie, daba las gracias y buscaba otro más pobre para dársela a él. Andaba por todos esos caminos de Europa de santuario en santuario, desde España hasta Francia, Alemania, Italia, etc., absorto como dedicado a la contemplación y a hablar con Dios. Cuando llegaba a un santuario, que pasaba los días enteros orando allí ante la Santa Imagen. Cuando oraba ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo, se le pasaban las horas sin darse cuenta, y a veces se elevaba varios centímetros por los aires. A un sacerdote que le preguntó de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida, le dijo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios, mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo, mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. A otro que le recomendó que no durmiera en el suelo, le respondió: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esa manera. Los pobres dormimos en el lugar donde nos llega la noche. Los que ya nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir. Además, en este modo de vivir siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. La gente le demostraba mucho desprecio y nada deseaba él tanto como ser despreciado y tenido por nada. Pero nunca lo lograban despreciar los otros como se despreciaba él mismo. Un hombre regaló un día una limosna y Benito José se apresuró a obsequiársela a otro más pobre que él. El que había dado la limosna creyó que eso era un desprecio y le pegó. Benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra. En un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza. Él no se defendió. En Gascuña se acercó a atender a un herido y las gentes dijeron que él era quien lo había atacado y le dieron una paliza. No dijo ni una palabra. Imitaba a Jesús, de quien 7 veces dice el Evangelio que callaba, mientras lo maltrataban. Era tan flaco y desgastado que al dormir enroscado en un rincón, las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban patadas para que se fuera. Y mientras más se humillaba él, más se preocupaba Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo, y fue recogiendo datos para su biografía. Don Jorge Sitli, un convertido, vio un día que Benito José se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijito agonizaba y le dijo: «Deja de llorar, mujer, que tu niño ya está bien». Y al colocar las manos sobre la cabeza del niño, éste quedó instantáneamente curado. Desde 1777 Benito se queda ya para siempre en Roma. Solamente sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de la Santísima Virgen en Loreto. Esa visita no la deja hacer sino cuando le llega la muerte. Desde 1777, su devoción preferida será asistir a los 40 horas,
esa hermosa devoción que consiste en exponer la Santa Hostia y dedicarse los parroquianos durante 40 horas a rendirle por turnos piadosa adoración. Donde quiera que en Roma hubiese 40 horas en un templo, ahí estaba Benito José, los 3 días, adorando al Santísimo Sacramento, tanto que la gente lo llamaba el Santo de las 40 horas. El padre Daffini vio a Benito en el templo de los Santos Apóstoles, rodeado por un gran resplandor, mientras adoraba la Santa Hostia. María Poeti lo vio lleno de resplandores y elevarse sobre el suelo mientras adoraba al Señor en la Eucaristía. El padre Pompei, capellán de Santa María la Mayor, vio sobre el corazón de nuestro santo que veía llamas mientras adoraba la Santa Hostia. Los últimos años pasaba los días enteros en los templos orando y por las noches iba a dormir en las ruinas del Coliseo. La debilidad lo obligó en sus últimos días a aceptar ser recibido en un albergue de mendigos en Roma, y allí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados. Benito era siempre el último en acudir a recibir su porción de sopa, y con frecuencia la regalaba a otro que tenía más hambre que él. A principios de la Cuaresma, en el año 1783, adquirió un violento resfriado y el miércoles santo, estando rezando en un templo, cayó desmayado. Muchos acudieron a socorrerlo y un carnicero lo llevó a su casa para atenderlo. Le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo, 16 de abril, a la madrugada, pasó a la eternidad. Aquella mañana, mientras las campanas del templo de Roma repicaban en la ceremonia del jueves santo, su alma volaba a escuchar los repiques de la gloria en el reino de los cielos. Apenas se supo la noticia de su muerte, muchos niños empezaron a gritar por las calles: «¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo!». Y un gentío enorme acudió a venerar sus despojos, y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias. Exactamente 100 años después de su muerte, en 1883, fue declarado santo por el Sumo Pontífice. Varios volúmenes de documentos en Roma comprueban su gran santidad. Este buen hombre, que sí cumplió aquello que dijo Jesús: si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Quiera Dios que como Él sepamos mortificarnos en esta vida para reinar para siempre en la eternidad. Amén. Y hasta aquí vamos a dejarla. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.